Les quería traer hoy un tema que en estas últimas semanas, hace 2 o 3 semanas atrás, que ya se están empezando a generar consultas en relación a un estado de desgano, como desinterés por las cosas, como que les cuesta tanto a los adolescentes como a los adultos volver de a poquito reencontrarse con sus actividades cotidianas, o mucha gente que iba teniendo un devenir de actividades cotidianas está empezando como a perderle el sentido, a perder las ganas, como que hay una sensación de, de desgano, de aplastamiento, como una anedonia, una falta de deseo general, ¿no? Y un poco a qué responde esa situación. Nosotros estamos en una época bastante particular en donde el aislamiento preventivo y obligatorio, que sigue estando en vigencia, va generando de a poco una situación de, digamos, de alejamiento de todo lo que tiene que ver con el encuentro, con las relaciones interpersonales, con los encuentros sociales, con los espacios sociales en donde uno normalmente generaba todo lo que hace a la lógica del intercambio. Entonces es como que la realidad va cambiando y se van como acotando esos espacios en donde el sujeto podía interactuar, podía intercambiar, y teniendo en cuenta la lógica de estructura del sujeto que requiere, que necesita del intercambio, necesita del otro, necesita del encuentro con el otro, necesita también de generar espacios de encuentro con los seres queridos, con los afectos, con la familia. Hoy sabemos que hay muchas situaciones en las cuales tenemos familiares en otras ciudades y es muy difícil, en algunos casos imposible, ingresar o salir, con lo cual también nos vemos imposibilitados de el contacto, el intercambio con la gente que queremos, padres, abuelos, familia, y todo eso va generando un impacto muy fuerte en todo lo que tiene que ver con la esfera del deseo. Porque de alguna manera también tenemos que pensar que la distancia y esa sensación de pérdida de la posibilidad de generar intercambio con los seres queridos o con la posibilidad de encuentros con la gente de nuestro entorno, se vivencia como un duelo. Y la cuestión es empezar a pensar que estamos todos en una situación en donde algo del orden del duelo se pone en juego. El duelo no es solamente una emoción que aparece cuando uno vivencia la tragedia de la pérdida de alguien, porque por lo general la palabra duelo uno la tiene asociada a la muerte. Y los duelos son emociones y sensaciones que se producen justamente en relación a las pérdidas en general, tanto reales como fantaseadas. Y nosotros estamos atravesando una situación de pérdida en la posibilidad del contacto, de lo cotidiano, del intercambio presencial, de la situación de haber perdido la posibilidad de encontrarnos en esos espacios en donde, bueno, habitualmente discurría nuestro quehacer cotidiano, y todo eso va generando una situación de duelo. El duelo está muy ligado a la melancolía, está muy ligado a cuestiones que tienen que ver con lo que nosotros llamamos depresión. Y ustedes saben que las características de la depresión tienen que ver con esto, ¿no? Con la apatía, o sea, las ganas o el desinterés por las cosas, la anedonia, que es una falta de deseo, puntualmente deseo sexual, el desgano generalizado, el sinsentido vital, como que empieza uno a sentir que no tiene mayor sentido seguir haciendo lo que uno hacía antes, la falta de tolerancia, por lo tanto uno al estar como más vulnerable en función de esta falta de tolerancia, esto que decíamos, las defensas frente a la embestida del mundo exterior, a la demanda del mundo exterior, y bueno, ante esta situación lo que se va generando es un cuadro como si fuera un cuadro depresivo. Entonces hay que pensarlo, porque si bien no estamos hablando de depresión, porque la depresión es una entidad psicopatológica distinta, empiezan a haber características similares a la depresión en relación a estas pérdidas. Es importante tener en cuenta que el ámbito de posibilidad de reencontrarse con estas cosas tiene que ver justamente hoy con el mundo de lo virtual. Y en ese ámbito, bueno, aun cuando cueste, aun cuando no sea algo
que responda a la naturaleza de lo cotidiano, sobre todo en las personas más grandes, es necesario conectarnos. Es necesario tener por lo menos un intercambio que nos permita la posibilidad de no sentirnos tan alejados de los afectos, de los seres queridos, de la familia o de los amigos. Yo creo que en este punto los adolescentes y los chicos son más ávidos, tienen más capacidad como para rápidamente armar un Zoom, armar un encuentro virtual. A los más grandes nos cuesta un poco más porque no estamos habituados a ese tipo de intercambio. Fundamental conectarse con la gente que forma parte de nuestra vida, con los afectos, y fundamental también construir o generar un espacio en donde poder poner en palabras esto que tiene que ver con la sensación de pérdida. Porque recuerden que nosotros siempre partimos de la idea de que toda situación actual remite a algo del orden de lo pasado. Y cuando vivimos una situación como la actual, en donde algo del orden de la pérdida se pone en juego, también eso remite a otras pérdidas de nuestra historia. Entonces se actualizan afectos y emociones, se actualizan angustias y ausencias de duelos de nuestra historia. Con lo cual es importante tener un espacio en donde poder canalizar, elaborar, pensar y trabajar con otro esta posibilidad del reencuentro con eso que vamos perdiendo en este devenir del aislamiento. Por eso yo les propongo, por un lado, mayor conexión, mayor conectividad con nuestros seres queridos y tener siempre en cuenta que los espacios de la psicoterapia es un espacio donde uno puede elaborar algunas cuestiones pendientes que se ponen de manifiesto en la actualidad, justamente teniendo en cuenta que en el aislamiento, en el ensimismamiento, es donde afloran ciertas cuestiones que vendría muy bien trabajar en un contexto terapéutico. De hecho, muchísimas consultas están apareciendo en función de este tipo de sensaciones, de este tipo de cuadros, que en algunos casos impactan en ámbitos laborales, en ámbitos familiares, en ámbitos de pareja, donde se están generando situaciones de alto nivel de emoción expresada. Emoción expresada quiere decir esta necesidad de expresarnos aún desde la angustia o desde el malestar, generando muchas veces tensiones y situaciones de alto nivel de riesgo sobre todo laboral, de riesgo de pareja, de riesgo familiar. Por eso es tan importante construir o generar un espacio en donde poder elaborar estas cosas. Bueno, les quería traer esta inquietud hoy porque me parece que es algo de actualidad, es algo de momento, y seguimos trabajando. En alguna oportunidad nos meteremos un poco más con el tema de la depresión y con el tema de los duelos, pero bueno, por ahora lo dejamos acá y continuamos en próximas emisiones.